Bien, ahora vamos a ver lo que sería la ronda número 9 de una serie de partidas jugadas entre Gobea e Ilito. Esta partida fue jugada en Elites, blancas, Gobea, Ilito, juega negras. Este es el 7 de septiembre y vamos a ver cómo es que se desarrolló. Se empieza con apertura, peón de dama. Y en este momento deciden jugar C6, C4 y las negras deciden jugar en D5, lo que sería la defensa eslava, una transposición de lo que sería la defensa eslava. Jugada de desarrollo, caballo en C3, caballo F6, jugadas de desarrollo. Y aquí, bueno, juegan E3 las blancas y responden con G6 las piezas negras. Todo esto es dentro de la defensa eslava. Caballo F3, una variante completamente válida, estudiada. Alfil en G7. Y bueno, la primera jugada que se sale de la línea principal dentro de esta variante, que sería el alfil en D2 por parte de las blancas. Enroque, peón por peón, tratando de mermar un poquito el centro de las negras, pero bueno, no hay problema, peón por peón. Y aquí las blancas deciden que pueden capturar, que pueden tener un control mayor sobre la columna C. Jugada de desarrollo, a la vez que se clava el caballo que está en F3, jugando el alfil en G4. Jugada de desarrollo, se quita la clavada, se habilita el enroque con alfil en E2. Caballo B, D7, reforzando al caballo que se encuentra en F6. Desarrollando la pieza que faltaba por desarrollar para que la torre en A8 tenga un poquito más de movilidad también. Antes de enrocarse, las blancas deciden correr el alfil simplemente se mueve en F4. Nuevamente el ataque sobre el alfil no quiere ese cambio y se juega en E6. Entonces varios tiempos involucrados en el movimiento del alfil. Las blancas se enrocan y juegan caballo en E4. Las negras juegan caballo en E4 buscando un cambio de piezas. Quizás no sea lo mejor porque bueno, están invitando a caballo por caballo y de esta manera la torre tiene mayor dominio ya sobre la columna abierta. Y las negras en cambio tendrían peones doblados. Pero bueno, la intención de hacer esto es que el caballo no tenga una línea de escape, una línea donde moverse tranquilamente y poderlo amenazar con lo que sería la jugada G5. Previendo esto un poquito y analizándolo un poquito, las blancas deciden que igual vale la pena el cambio, peones doblados por parte de las negras y dominio sobre la columna C. Pero bueno, aquí en este momento juegan G4. De esta manera, si se ataca el caballo, sencillamente ya tiene una casilla de escape y no hay problema. Y bueno, la estructura de peones, aquí hay un peón que puede ser un objetivo de ataque, entonces pues deciden que no hay problema. Las negras pues, se comen un peón en A2, pero no hay tanto problema. Aquí ya empezaron a ceder el control hacia las piezas negras. Las blancas ceden un poquito el control porque bueno, en esta jugada, en lugar de mover la dama a lo que sería en C2, se pudo haber pensado en jugar incluso la dama en A4, atacando directamente el alfil. Quizás también otra jugada es regresar el caballo, pudo haber sido buena. Y luego las intenciones, quizás jugar el peón en B3 encerrando al alfil blanco y posteriormente la torre en A1.
Pero bueno, lo que deciden jugar aquí ante esta posición fue jugar la dama en C2. Aquí simplemente las negras aprovechan para desarrollar su peón en E5 y se crea la amenaza directa sobre el caballo y posteriormente sobre los peones que se encuentran ya en el rey de blanco debilitado, en el flanco de rey debilitado. Sin prestar mayor atención, entonces deciden encerrar el alfil y amenazarlo sin problema, y pues aprovechando que la dama, en lugar de capturar el peón en E4, se va a desviar a capturar el alfil en A2. Bueno, entonces pues se captura el caballo, se captura el alfil, se hace un cambio de peones, lo que se piensa, peón por peón, peón por peón, y bueno, aquí se captura un peón del lado del rey y empieza a debilitarse considerablemente el blanco. Ya aquí se empieza a ver una ventaja hacia las piezas negras. Además de que bueno, también el peón que está en D4 está sin defensa y atacado directamente por un alfil que estaría apuntando hacia el monarca blanco. Jugada de, digamos, en cierta manera de defensa. La idea es quizás llevar el alfil hacia terrenos del rey blanco para defenderlo. Lo cual pues, está bien, ¿no? la idea es buena, sin embargo pues no suficiente, porque por otra parte descuidan el peón que les había comentado por allí en D4. Se captura y aquí pues hay varias amenazas. Una de las amenazas es avanzar el peón en E3, es arrimar el caballo, incluso poner a jugar las torres para incorporarlas al ataque. De momento el rey negro pues no tiene de qué preocuparse de un ataque que pudieran hacerle momentáneo. Deciden jugar la dama en A4 y bueno, esto ya empieza a firmar allí la sentencia de muerte, sencillamente porque la idea es buena, atacar el caballo, atacar el alfil, pero la jugada caballo E5 es completamente ganadora. Si se come el alfil vendría un jaque. Vamos a ver qué sucede. Comen el alfil y ya prácticamente esto está asegurando un mate. Es jaque al rey. Única posibilidad es alfil por caballo, peón por alfil con mate inevitable. Ya ese sería mate inevitable en G2. Entonces esa es la razón, que no deben de capturar en D4. Ahora se decide capturar el caballo, que es el más peligroso de ellos, pero bueno, al capturar el caballo tranquilamente es alfil por alfil, simplemente se recupera la pieza y sigue una amenaza muy fuerte sobre H2, dama H2. Entonces realmente podemos ver que las piezas negras están haciendo una labor ardua. Eso fue lo que decidieron jugar las blancas. Sin embargo, bueno, no eran todas las opciones que había. Si bien ya no hay mucho que se le pueda sugerir a las piezas blancas, quizás jugar la torre sería solamente regalar material. Sí, solamente sería regalar material. Entonces alfil por
F4, entonces aquí captura el paso con una amenaza muy fuerte. Eso, sigue la amenaza. Deciden capturar con la torre, pero bueno, ya los esfuerzos son prácticamente inútiles, ya no ayudan. Jaque, jugada única, H1, jaque, rey en F2, y bueno, se captura la torre en C1. Podemos ver aquí una ventaja material bastante grande, ventaja decisiva. No hay manera de formular un ataque ni siquiera pequeño hacia el monarca negro. Entonces, y si hay sin en cambio maneras de incorporar piezas al ataque del rey blanco. Ya solo iba a ser cuestión de tiempo para que la partida concluyera con victoria para las negras. Bien, mis comentarios de esta partida, gracias.